Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Victor Bouchet. Buen día, buena tarde o buena noche. Bienvenidos nuevamente a Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva y como cada jueves a las 9 de la noche aquí en Radio Pasión US, feliz y contento de estar con ustedes. No olviden que este programa se repite los domingos a las 8 de la noche. Y a partir de ahí, en el canal de YouTube de Radio Pasión US, puedes no solo escuchar este programa, sino ver este programa a través de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de algo que es un poco técnico, en el sentido de que está encaminado, un poco más encaminado a la cuestión laboral, pero que, afortunadamente, lo laboral y lo personal no tiene una distinción o una separación en la vida de los individuos. Por lo tanto, todo aquello que nos sirve en la vida personal funciona en la vida laboral y viceversa, todo aquello que está funcionando en la vida laboral sirve y aplica en la vida personal. El día de hoy vamos a platicar de eso y tiene que ver con el trabajo. Por eso empecé con una frase que habla precisamente de que alguien que está contento haciendo su trabajo es más productivo. Y hay infinidad de frases al respecto del trabajo. Hay una gran cantidad de frases. Hay algunas con las que estoy muy de acuerdo, hay otras con las que no. Voy a empezar con esta con la que no estoy muy de acuerdo. Déjenme encontrarla, porque yo creo que al paso del tiempo hemos evolucionado de tal forma que la creencia de que el trabajo era una cosa y tu vida personal era algo distinto y no tenían por qué relacionarse o por qué afectarse la una a la otra, ya nos queda claro que no es así. Por ejemplo, dijo Confucio, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Lo dijo Confucio y Confucio tiene una gran cantidad de muy buenas frases, muy buenas. De hecho, yo creo que la mayoría, pero en esta sí no se la compro, porque el trabajo, a mi entender, requiere una remuneración, un pago. Y entonces, si dice Confucio que escogieras un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, quisiera decir, o lo interpreto como que vas a hacer esa actividad por el gusto, por el placer, porque quieres, pero si no es un trabajo, entonces no tendrías que recibir una remuneración. Y la pregunta que yo le haría a Confucio, tú quisieras o permitirías hacer una actividad que te guste mucho, que te motive, que agradeces, pero sin una remuneración? Yo les preguntaría a ustedes, quienes tienen la fortuna de hacer una actividad cotidianamente, dígase diario, ya sea su empresa, su emprendimiento, su empleo como empleados godines, que somos algunos, o como alguna otra actividad que actualmente te estén pagando por hacerlo, ¿lo harías o podrías continuarlo haciendo sin una remuneración? Quizá algunos digan, sí lo haría sin que me pagaran. Ok, eso quiere decir que no necesitas la remuneración para vivir. Pero si requieres la remuneración para vivir, entonces no lo podrías hacer sin que te pagaran. Entonces se convierte nuevamente en un trabajo. Y por mucho que te guste, por mucho que haya cosas en la vida de las personas que disfrutamos mucho, muy probablemente no las haríamos si no nos pagaran. Y buscaríamos dónde hacerlas, donde nos pagaran. ¿Por qué? Porque eso es el trabajo. Entonces, si Confucio cree que vamos a hacer cosas ya gratis,
yo creo que entonces no estaríamos hablando del trabajo, sino de una asociación sin bienes de lucro donde dedico mi tiempo, espacio, incluso mis recursos económicos para ayudar, fomentar, beneficiar a otros. Y está perfecto, pero eso no es un trabajo, eso ya es algo altruista. Por lo tanto, no espero que me paguen nada. Al contrario, mucho de lo que yo tengo lo voy a emplear, lo voy a utilizar para esa actividad. Dicho lo anterior, insisto, hay una gran cantidad de frases al respecto del trabajo. Hoy el programa tiene como título Trabajo con sabiduría. Y lo quise traer a la mesa por condiciones que todavía me sorprenden en este siglo, donde ya estamos en el 2024, recta final del 2024, casi para llegar a las posadas del 24 y empezar un nuevo año, cumplir los primeros 25 años de este siglo, y nos seguimos encontrando cosas extraordinarias en las empresas, y algunas de esas extraordinarias no de una grata sorpresa, no agradables para los empleados, tampoco para los inversionistas, y mucho menos para la sociedad o las sociedades en las que se encuentran estas empresas. ¿Cómo es posible que en esta época sigamos, voy a hablar como si fuera la empresa, las empresas sigamos priorizando la cuestión económica sobre la vida de los empleados? ¿Y por qué lo digo? Porque todavía hay una gran cantidad de empresas, y no solo pequeños empleadores, no solo microempresas, empresas transnacionales, empresas grandes, empresas que cotizan en bolsa. Todavía hay empresas, chicas, medianas y grandes, que su preocupación o su ocupación por los empleados queda exclusivamente en su misión, en su visión, o en sus objetivos, o en sus valores, sin que realmente lo lleven a cabo. Y lo grave no es eso. Lo grave es que los altos mandos de estas empresas, insisto, desde las pequeñas, medianas y grandes empresas, no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de lo relevante que son las personas como seres humanos dentro de su organización. Y todavía andan regateando días de incapacidad, porque yo creo que no te ves tan mal, a lo mejor sí puedes trabajar de esa forma, o no, el accidente no fue aquí en el trabajo, ¿verdad? Yo creo que no tendrías por qué tener una incapacidad permanente si el dolor no es tan grave como yo creo que es. A lo mejor tú estás exagerando y quieres incapacitarte de manera permanente para no trabajar. O no importa el día y la hora que es, aquí se hace cierre de mes y lo tienes que hacer porque ese es tu trabajo. Y no importa, no me importa, ojalá te sientas bien pronto, pero tienes que venir a trabajar. Y si no, pues obviamente vas a correr con las consecuencias correspondientes. O sí, qué bueno que quieras ir a los eventos de tu familia, y es muy importante la familia para esta empresa, pero bueno, primero terminas el trabajo y después vemos qué podemos hacer para ayudarte. O infinidad de situaciones y circunstancias donde todo lo que esté escrito o no escrito, pero se dice de manera verbal hacia los empleados de la ocupación e importancia que tienen los empleados para las empresas, al momento real de estar trabajando, distan mucho las decisiones de los empleadores, de los gerentes, de los dueños, de los supervisores, de los directores, de quienes toman las decisiones a altos mandos, distan mucho sus decisiones de las palabras. Y desafortunadamente, y lo he visto es más, yo creo que me puse a contabilizarlo hace algunas cuantas semanas, de 50 personas que sé que fueron despedidas o que decidieron salirse de una empresa, de un negocio, de esas 50, solo 2 sé que lo hicieron porque realmente ya no soportaban la condición con su jefe o líder directo. Y lo sé porque así fue. El resto
no quiere decir que no lo hayan querido hacer por esa misma condición, sino que o no tuvieron el valor o no se atrevieron a aventurarse a encontrar un nuevo trabajo habiendo perdido el actual, o soportaron hasta que la empresa los corrió, pero buscando que los corriera porque ellos ya querían irse de esa empresa, pero no querían irse sin su dinero, o hacían todo lo necesario para que pudieran conseguir mantenerse en la empresa, aunque no quisiera, aunque no les gustara, aunque se pelearan con su jefe, aunque no soportaban a su jefe, aunque no estuvieran de acuerdo con las prácticas de la empresa, aunque estuvieran en contra de todo eso, aún con ello, permanecían hasta el punto donde tuvieron que salir de la empresa. ¿Y qué es a lo que voy? A que muy pocos tienen el valor, la fortaleza, la entereza de decir, ya me voy porque esto no es lo mío, contra una gran cantidad de personas que se quedan y soportan lo más posible. Y a eso yo creo que muchas de las empresas sin decirlo obviamente, pero muchas de las empresas dicen, no, pues que se quede, y que se quede hasta que aguante. Si no, que se vaya, pero se va a ir sin su dinero. Y bajo esas consideraciones es como las empresas que dicen cuidar a sus empleados, realmente no los cuidan. Y no voy a decir que los explotan, pero sí se aprovechan. En este 2024, que todavía veamos jefes, líderes, supervisores que echan por delante el título antes de la capacidad de la persona y se sientan afectados porque no los nombras con el título que tienen en la empresa, sabiendo que en la práctica dista mucho de un ejemplo a seguir como líder en el negocio. Me parece increíble que todavía existan ese tipo de personas. Y la realidad es que hace algunos años que daba clases en una universidad, bueno, en algunas de las universidades que di clase, el tema de la administración me gusta porque ha ido evolucionando de tal forma que es muy claro ver cómo hay una evolución en los últimos 50 años. Y obviamente seguirá evolucionando. Hay periodos muy claros de cómo era la administración de las empresas en el siglo pasado, y ni qué decir en los 1800. Es muy claro cómo ahorita debería de ser la administración de los negocios, pero todavía estamos en un proceso de cambio donde hay que estar arrastrando a aquellos que continúan con las prácticas de antaño, creyendo que es bueno pisotear, agredir, no dejar hablar a los empleados. Es increíble cómo todo eso, todavía eso se da, pero la realidad es que la evolución se va dando y aunque no querramos, todo eso terminará eliminándose, concluirá en algún momento y esperamos que sea lo más pronto posible. Todo este previo es porque vamos a hablar un poco de trabajo, pero cómo esto nos impacta en la vida diaria. Y empiezo con el título de Trabajo con Sabiduría porque la sabiduría en lo que quiero que entendamos para este programa es aquello que se da o lo tiene una persona no solo por su mucha experiencia de años, sino que esa experiencia adquirida a través del tiempo va incluido una gran cantidad de aprendizajes a través de los errores cometidos para entender cosas que a simple vista solo la propia experiencia no puede entender o solo con la propia experiencia no se puede solucionar. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de poner un ejemplo súper exagerado, pero para tratar de entender qué es solo el conocimiento, la experiencia y la sabiduría. Hay quienes se ponen a 3 personas para que aprendan a cambiar una llanta. A los 3 se les da el conocimiento. A través del propio conocimiento, a lo mejor alguien puede cambiar la llanta. Pero si se le dificulta algo, sin experiencia, será la primera vez que se le presente, entonces tendrá que averiguar, pensar, suponer o preguntar qué hacer ante esa situación que no venía previa en el conocimiento.
Por lo tanto, si quería cambiar la llanta y uno de los birlos está pegado, está muy duro y no lo puedes zafar solo con la cruceta o la llave de cruz o como le quieras llamar, eso que es su primera ocasión que se le presenta, es no solo el conocimiento, sino el inicio de su aprendizaje a través de la experiencia. A la segunda persona que se le dio el conocimiento, pero que ya tiene experiencia, quizá ya sepa que cuando va a cambiar una llanta y hay un birlo que está muy pegado porque está muy duro, puede utilizar una herramienta que le ayude a hacer un brazo de palanca, un momento, algo que le puede beneficiar y facilitar para aflojar el birlo que está muy pegado. Y entonces ya no solo es el conocimiento, sino que a través de su experiencia ya cuenta con una herramienta o ya sabe qué herramienta utilizar para solucionar ese problema. La sabiduría va todavía más allá de eso. Va más allá de solo el propio conocimiento y la experiencia, sino que tiene el conocimiento, ha adquirido la experiencia y su sabiduría le da para tomar otras decisiones, prever ciertas cosas, incluso muchas de las ocasiones prevenir cosas, no solo atender y solucionar de manera, en materia de respuesta, sino ya va haciendo cosas previas para que las situaciones no se le presenten. Y bajo el mismo esquema es una persona con sabiduría que tiene su carro y sabe que en algún momento se le puede ponchar una llanta, cada mes va y echa un poco de, afloja todo a los birlos para que se mantengan relativamente humectados, para que no se peguen por la próxima temporada de lluvias, donde se humedecen y se hace corrosión y se hace óxido y entonces se pegan y quedan mucho más adheridos al birlo, etc. Entonces, sabría que si se requiere utilizar una otra herramienta, ya sabe cuál es, porque los birlos están muy duros, tiene el conocimiento, pero también hace cosas que los otros ni siquiera se les habían ocurrido. Esto tiene que ver con la sabiduría. Y bajo ese esquema súper absurdo, pero en la vida diaria lo podemos ver de muchas formas, la sabiduría normalmente, y no por ser, pero normalmente se da con las personas de avanzada edad. Porque obviamente deben de tener el conocimiento, la experiencia para desarrollar la sabiduría. Alguien que tiene poca edad, que tiene poca experiencia, es un poco más difícil que desarrolle la sabiduría, porque requiere conocimiento que se le da de una forma teórica o práctica, pero la experiencia se va desarrollando a través del tiempo. Entonces no puedes tener mucha sabiduría si no tienes mucha experiencia. No es una generalidad, pero bajo ese esquema es cómo funciona. ¿Por qué lo vemos así? Porque si leemos un poco, si vemos una película, si vemos ciertas frases de los sabios de antaño, y estoy hablando desde los griegos, ninguno de esos sabios se le considera sabio a su corta edad, porque incluso ellos mismos no podían considerarse en una posición de enseñanza a través del propio aprendizaje, porque sabían que les hacía falta adquirir conocimiento y experiencia. Y los mejores filósofos, los mejores líderes que ayudaban a tomar las mejores decisiones a través de su sabiduría, eran aquellas que tenían una edad avanzada. Y lo puedes ver en los pueblos de los indios, donde el sabio era normalmente la persona de mayor edad del pueblo o de la tribu. Lo mismo sucedía con los esquimales. Quienes les daban esa categoría de sabio eran aquellos que tenían la mayor cantidad de edad, porque eran quienes tenían la mayor cantidad de experiencias vividas que podían servir de referencia para tomar las mejores decisiones para la tribu. Todo esto sucede en la vida diaria y a veces, desafortunadamente, esta locura del día a día nos aleja mucho del poder aprovechar la sabiduría de quienes la tienen. ¿Y qué sería mejor que sacarle provecho a la sabiduría que decidir hacerlo? ¿Y por qué me refiero al trabajo con sabiduría? Porque les voy a mencionar cuatro cosas que me parecen relevantes, tanto para la empresa, pero en la vida diaria. Y voy a empezar con la primera de las cuatro, considerando que hablemos del negocio, de la empresa, y de ahí lo vamos a extrapolar
a la vida diaria. Como punto número 1 para un trabajo con sabiduría es que las empresas deberían de generar crecimiento y retención de empleados. ¿Por qué deberían? Porque ahí es donde estás, tú como empresa, brindando un conocimiento a la persona, que si permites que se desarrolle dentro de tu empresa, va a adquirir experiencia, por lo tanto, al paso de los años, al paso del tiempo, será de las personas sabias en materia del negocio o del área o del el expertise que tiene, que ayudará a solucionar problemas, evitar problemas, capacitar a más personal. ¿Por qué es importante que las empresas generen el crecimiento y retención de los empleados? Porque en el siglo pasado, las personas buscaban quedarse en las empresas para jubilarse. Incluso era como la práctica más común, que entraras a trabajar en una empresa y buscaras ahí trabajar durante toda tu vida para que te jubilaras. Y a veces hacías lo mismo sin necesidad de estar saltando de un puesto a otro. Pudiera ser el mismo mecánico de máquinas de combustión interna en una fábrica durante toda tu vida. Y lo que tú buscabas era permanencia para poderte jubilar en algún momento, no importa que no crecieras dentro de la organización. Eso evoluciona a que lo ideal es que la gente crezca lo más posible y en medida de sus preferencias dentro de la organización. Y si ese mecánico de combustión interna tiene la capacidad, se le dio la experiencia, se le dio el conocimiento, se le da la oportunidad y esa persona quiere, qué mejor que pueda desarrollar el crecimiento dentro del negocio. Ese crecimiento que tiene que ver con, ya no solo es el mecánico de combustión interna, sino también el supervisor de los mecánicos de combustión interna. Y al paso de los años, los motores que eran de combustión interna ahora son eléctricos y pudo evolucionar para que no solo atendiera un tipo de motores, sino otro tipo de elementos que la empresa requiere, que han evolucionado y que él puede atender. Este crecimiento ayuda a mantenerlos en constante desarrollo, aprendizaje, crecimiento. Y obviamente provocaría de por sí una coherencia de la persona hacia la empresa, de tal forma que cuida su trabajo porque cuida a la empresa y la empresa lo cuida a él porque está cuidando el negocio. Hoy día, las generaciones, lo que dicen las encuestas es que no tienen tanta intención de permanecer mucho tiempo en un negocio, mucho tiempo en una empresa. Es muy válido, son generaciones diferentes. Pero mientras estén, sería muy bueno que se les facilitara que tuvieran crecimiento dentro del negocio, que estuvieran el mayor tiempo posible, para que eso generara algo valioso para la persona y para la empresa. Si eso no se da, no es que sea malo, pero a mi entender es como perder oportunidades importantes para ambas partes. Porque si no estás desarrollando constantemente a un empleado para que crezca, lo único que va a estar haciendo es saltando de empresa en empresa, pero realmente no va a ser una pieza importante que genere valor para las empresas en las que trabaje. Y por lo tanto solo estará saltando de una empresa a otra sin colaborar de una forma importante. Y para la empresa, si no genera esto, solo es una inversión que puede no darle resultados o puede no redituarle mucho porque está permitiendo que alguien entre y salga solo gastando el dinero que se invirtió en traer a la persona a trabajar, pero que no le retribuye en que lo que aprendió le genere un beneficio a la empresa al paso del tiempo y que su crecimiento y desarrollo le pudiera permitir la enseñanza a las nuevas generaciones. Como primer punto es, las empresas sí deberían generar crecimiento dentro del negocio y retención de los empleados el mayor tiempo posible para lograr que se genere esta sabiduría dentro del negocio que beneficie a ambas partes, al empleado y a la persona. No es una sobre la otra, son ambas. Para llevarlo a la vida, todos nosotros hemos crecido
y evolucionado. Lo hacemos de por sí porque así la vida misma nos va empujando a ir creciendo, ir aprendiendo, ir haciendo nuevas cosas, ir desarrollándonos porque la vida misma nos empuja a eso. Pero independientemente del crecimiento propio como personas que la vida nos da, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Generar que nos dé crecimiento a nosotros, que permita que nuestro entorno, nuestras personas cercanas, nuestra familia, nuestra comunidad, se vea beneficiado con nuestro crecimiento. Y voy a poner otro ejemplo absurdo. Los que sean licenciados en mercadotecnia, pero que por un gusto personal aprenden otra vocación o aprenden un oficio, ese oficio puede beneficiar a su comunidad si él lo desarrolla a la par de su carrera profesional. Y a lo mejor es diseñador de interiores, o a lo mejor es diseñador de espacios abiertos como jardinería, o a lo mejor puso una peluquería, una estética, una barbería, porque también le gusta eso. Y entonces empiezas a generar un beneficio hacia los demás, no solo por lo que tú haces en tu trabajo, sino porque tu crecimiento personal te abrió las puertas para hacer otras cosas que benefician a los que están alrededor tuyos. Y esto yo creo que es comunidad. No solo pensar en ti, no solo hacer las cosas por ti y los tuyos, sino pensar en algo más grande, que es tú, los tuyos, tu comunidad, tu sociedad, tu municipio, tu país, etcétera, 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 hasta que todo eso sume al planeta que tenemos actualmente, donde me gusta recordar que lo ideal es que dejemos un planeta mejor que el que recibimos. Por lo tanto, sí, tanto en la vida personal como en las empresas, conviene generar crecimiento y retención de los empleados en medida de todas las posibilidades. Y hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con otros 3 puntos importantes que me parece mencionar para que tengamos trabajo con sabiduría. Denme un segundo y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Regresamos en Despegar a la Vida y les estoy platicando de este programa que se llama Trabajo con Sabiduría. Y el primer punto recomendable para las empresas, pero también en la vida diaria, es el crecimiento y retención de los empleados. El número 2 es entender las necesidades y motivación de los empleados. Y aquí viene algo bien interesante porque actualmente en las empresas encontramos personas que están trabajando dentro del mismo equipo y tienen entre 20 y 25 años y dentro de ese mismo equipo hay personas de entre 50 y 60 años. La diferencia de edad entre los miembros del equipo es muchísima. ¿Por qué estamos buscando trabajar con sabiduría? Porque hay que entender cuáles son las necesidades de las generaciones que tenemos dentro de nuestro negocio. Y además de sus necesidades, que son distintas, lo de los jóvenes veinteañeros a la de los adultos de 50 años, hay que saber qué los motiva, qué los mueve, qué es lo que hacen unos que no hacen otros, es más, es por qué unos están trabajando, a diferencia de por qué están trabajando los otros. Un joven veinteañero probablemente lo está haciendo por adquirir experiencia, porque acaba de salir de la universidad, porque quiere juntar dinero para viajar, mientras alguien que tiene una edad más avanzada probablemente está trabajando con una intención de guardar dinero para su retiro, todavía pagar las escuelas de sus hijos, estar pagando su casa, si es que está en ese proceso. Hay diferentes condiciones entre las personas solo por la edad que tienen. Entonces, si dentro de ese grupo, equipo de trabajo, tienes una gran cantidad de personas de diferentes edades, es relevante
que se considere, que hay que entender cuál es la necesidad y motivación de los empleados. En la vida diaria pasa lo mismo, aunque lo vemos solo en ciertos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Si tú participas en un equipo de voleibol, normalmente los miembros de ese equipo son de edades muy similares, porque son categorías, porque así se están acomodando para que haya equidad en los partidos. Pero si tú eres el encargado de la escuela donde hay 10 equipos diferentes de 10 categorías diferentes, no le puedes dar la misma necesidad, no puedes cubrir la misma necesidad ni motivación a los niños que tienen 10 años que a los que tienen 20, porque hay necesidades distintas y porque hay motivación distinta solo entre esos 10 años de diferencia. Imagínate, si hay diferencia en las necesidades y motivación de 10 años, con mayor razón hay diferencia entre las necesidades y la motivación de personas que tienen entre 30 y 40, entre 30 años de diferencia nada más, entre 20 años de diferencia. No es lo mismo los 20 que los 30, que los 40, que los 50, aunque sean los nuevos 30 y cuando le quieras llamar, pero las condiciones son diferentes. Por eso es tan importante que en las empresas identifiquemos sus necesidades y motivación. Que es increíble que todavía hay empresas que eso no lo consideran. Y aunque digan que lo hacen, no lo consideran. Porque tienen prioridades económicas sobre las prioridades personales. Porque tienen prioridades de satisfacer al jefe sobre realmente atender las necesidades del personal. Porque están más ocupados o preocupados en su desarrollo personal que en el desarrollo del equipo de trabajo, que deberían de entender qué es lo que les va a ayudar a su desarrollo personal. Esto sí es muy claro. Si hay alguien que dice, no, es que yo quiero quedar muy bien con el director para que me vaya bien, para que me vea que yo soy importante y me puedo hacer imprescindible y que todo lo que yo diga lo crea, está muy bien, pero si eso lo estás haciendo porque quieres un mejor puesto, no te das cuenta que te pudiera ir mejor, pudieras crecer más, pudieras crecer más rápido, pudieras crecer de una forma más sólida, si en lugar de ocuparte solo de ti, estás trabajando con tu equipo para desarrollarlos y que todos ellos crezcan. Y la naturalidad de ese crecimiento es como la espuma, que si ellos crecen, te van a empujar hacia arriba. Así es, aunque el temor de la incapacidad, el temor del no voy a poder, el temor de puedo más por quién soy que por lo que hago, hace que a veces las personas no estén ocupadas en desarrollar a las personas, más que preocupadas u ocupados en desarrollarse a ellos mismos. Y es triste porque la experiencia después les va a enseñar que no era ese el camino adecuado. Entonces, ¿qué es relevante? ¿Qué es importante? Que encontremos cuáles son las necesidades y motivación de los empleados. No se trata de atender todas las necesidades y saber que la motivación es más personal que externa. Sí ayuda un incremento salarial de vez en cuando, sí ayudan los bonos, sí ayudan los beneficios, por supuesto que ayudan, pero la motivación real de esas personas, en general la motivación real de las personas es tan personal que aunque creamos que los bonos económicos ayudan, todos esos son temporales. Pero cuando encontramos y conocemos la motivación real de las personas y les ayudamos para que ellos consigan lo que los motiva, lo que los mantiene contentos, lo que los mueve, entonces sí se genera ese desprendimiento, ese crecimiento, ese desarrollo de una forma mucho más rápida y fuerte que solo estar ayudando con aportes económicos. Las necesidades... perdón, voy a estornudar. Voy a estornudar todavía. Perdón. Las necesidades, insisto, dependen de las generaciones, de los gustos de las personas. También son muy... Aunque aquí podemos más agrupar por generaciones, incluso agrupar por departamentos, agrupar por actividades, porque hay perfiles que pueden ser similares por la actividad que hacen, por el trabajo que hacen día a día, por lo que ellos requieren para trabajar. Sus necesidades las podemos agrupar, aunque sí son personales, pero las podemos agrupar. Y estas sí depende un poco más de la empresa el atenderlas, porque si tú quieres empleados que sean eficientes, pues les tienes que dar sus herramientas de trabajo. Si quieres empleados
que estén contentos con su trabajo, les tienes que facilitar la seguridad de su empleo. Y no me refiero solo a que crean que es un empleo seguro, sino que las actividades que ellos realicen no incurran en un riesgo innecesario y cuenten con las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Si eso se da, obviamente el empleado va a estar en mejores condiciones para dar mejores resultados. Entonces, estas necesidades, estoy hablando de las necesidades de trabajo, la empresa forzosamente las tendría que atender y no tendría por qué voltearse a hacer como que no o suponer que no le corresponde. Si bien la motivación le corresponde al empleado, la necesidad en mucho o en mayor medida depende de la empresa. ¿Es un gasto? Yo más bien lo vería como una inversión, porque si no se generan estas inversiones, si no se generan estos pagos para herramientas, para capacitación, para desarrollo, lo único que haces es tener personal empantanado, que al paso del tiempo se te va a ir. ¿Cómo es posible que tengas una empresa que lleva, no sé, 15 años trabajando y al principio, cuando empezaste muy motivado en tu emprendimiento y vamos a desarrollar este negocio y nos va a ir muy bien, entonces los llevo a capacitación y les enseño cómo hacerlos y les traigo personal externo para que nos motive y nos ayude y nos enseñe y nos facilita, y después de cierto tiempo que ves que va funcionando, no, ya no, que sigan con lo que están. Y entonces ya no los actualizan, ya no les traes ejemplos externos que les ayuden a encontrar nuevas formas de hacer su trabajo, ya no los tienes una condición de constante aprendizaje. Entonces, ¿cómo crees que van a continuar con un desarrollo de crecimiento de la empresa si su desarrollo personal, de aprendizaje, de sabiduría, se está empantanando? Y luego tú les exiges que hagan más, es más, pero no les estás dando. Entonces, va a ser muy difícil que esa cosa. A lo mejor no se da en todos, se da en unos cuantos, pero no se va a dar en todos, como cuando se pierde de casas, etcétera. Las necesidades de las empresas que de los empleados. La motivación depende más de los empleados que de la empresa. En la vida diaria es más o menos la misma y veamos el ejemplo de la familia. En la familia hay necesidades de cada uno de los miembros de la familia. Hay que atenderlas como familia. Y la motivación depende de cada uno de los miembros de la familia. Si la necesidad en la familia es la educación, hay que trabajar para que se le pueda dar la mejor educación posible, o de acuerdo a las posibilidades, a los miembros de esa familia. Y no solo me refiero a los niños, no solo me refiero a las personas que están en edad estudiantil, me refiero también a una necesidad de aprendizaje de los papás, incluso de los abuelos, porque mientras mayor sea la cantidad de conocimiento que vamos aprendiendo, mayor va a ser la sabiduría que podamos desarrollar y que entonces podamos compartir con los demás. Cada uno de ellos tiene su propia motivación. Hay quienes dentro de la misma familia tendrán una motivación de belleza, una motivación económica, una motivación de conocimiento, una motivación de viajes, una motivación de lo que sea. Cada quien tendrá la suya y ellos tendrán que buscar, primero identificarla y después saberla atender y solucionar. Pero como familia habrá que ver qué necesidades hay que cubrir para que ellos puedan desarrollarse, crecer y atender sus propias motivaciones para desarrollar una sabiduría que después sea compartida con todos los miembros. Tanto en la familia como en la empresa hay que entender las necesidades de los miembros para que ellos puedan atender su propia motivación. Busquemos aquí la sugerencia. Empresas, dejen de creer que solo los empleados son herramientas de trabajo. Solo son personas que tienen que cubrir un tiempo de trabajo para que reciban un sueldo. Y mucho menos supongan cosas que las personas no les han dicho. Porque mientras menos comunicación haya de la empresa hacia el empleado y viceversa, los huecos de comunicación se llenan con suposiciones, con mentiras, con incertidumbre. Y en las empresas que hay esta incertidumbre, hay un estancamiento. Por lo tanto, de la empresa corresponde el desarrollo de mecanismos de comunicación que aseguren el conocimiento y entendimiento de las necesidades de los empleados. De los empleados depende su propia motivación. Pero si ambas cosas se están dando, puedo apostar que el desarrollo de la empresa será mejor. Y no solo lo digo yo, lo dicen los libros. Porque en este siglo, ya las propias encuestas de universidades prestigiosas de Estados Unidos están hablando cómo las mejores empresas son y serán en un futuro
aquellas que tengan una mejor calidad de vida para las personas y no forzosamente los mejores salarios, porque hemos evolucionado a que nos enfoquemos tanto en el dinero sobre la salud, que actualmente es más importante la salud que el salario para muchas de las personas. No solo los jóvenes que ya lo traen en el chip, sino también a muchas de las personas que se están dando cuenta de que, oye, sí estoy trabajando mucho, pero mi salud se está viendo mermada. Prefiero un trabajo donde me paguen menos, pero donde pueda disfrutar de mi tiempo, de mi familia, de mi salud. Y por eso se van las personas, porque la empresa no ha entendido que hemos evolucionado y aún sigue creyendo que el sueldo es lo más importante. Y la realidad es que el sueldo nunca va a ser el necesario, nunca va a satisfacer completamente el gusto de las personas o de los empleados. Nunca, porque siempre vamos a querer más dinero, siempre es la lógica. Entonces, si eso no va a poderse satisfacer al 100%, entonces busquemos la forma de poderles ayudar para que ellos atiendan sus propios motivos a través de las necesidades que nosotros descubramos. Una como empleados y la otra como personas. ¿Qué necesidad tiene un empleado? Poder acudir cada fin de mes a la reunión de la escuela de su hijo que está en jardín de niños. Esa es su necesidad. Si la empresa no lo entiende, no lo va a permitir y entonces, después de unos cuantos años, el empleado va a encontrar un negocio, una empresa o se va a separar para poder hacer su negocito para poder compartir más tiempo con su hijo. Y ahí se te va el talento. ¿Qué necesidades tienen las personas? Pues no solo estar sentado 8 horas tecleando, sino poder tener un ambiente, clima organizacional agradable con quien pueda compartir, donde se pueda sentir a gusto, donde se pueda sentir cuidado. Y no sillas, escritorios obsoletos que no los renovan desde hace 10 años y que cuando los piden, le dicen, ¿cómo es posible que estés pidiendo eso? Pues ¿qué crees? Que tenemos mucho dinero. Y entonces el empleado entiende perfectamente que él no es lo más importante, sino que el dinero es lo más importante. Y cuidado cuando el empleado conoce cuánto gana el empleador y se da cuenta de que pues, sí gana mucho, yo no estoy en contra de que gane mucho, pero no es posible que no me cuide a mí, que soy el que le ayuda a que gane mucho. La empresa tiene que trabajar con las necesidades, tanto del empleado como empleado, tanto del empleado como persona, y que el empleado atienda sus motivaciones. Punto número 3, equipos más productivos y aprendizaje en cascada. Mientras más productivos seamos, mejor para el mundo. Eso así está claro. Y así va a ser y así va a seguir siendo. Pero, les decía, habiendo tantas personas de diferente generación dentro de un equipo de trabajo, lo ideal es que el aprendizaje en cascada se dé. Y no se trata de que solo le pongas mentores a los nuevos elementos de la empresa, a los nuevos empleados, a los nuevos miembros del equipo. No se trata solo de poner mentorías. Se trata de realmente generar un ambiente y un clima que fluya la comunicación en ambas partes, en ambas direcciones, porque la persona que tiene 20 años trabajando en un negocio le puede explicar perfectamente bien a alguien que acaba de entrar qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años y cómo ese negocio ha evolucionado en la venta de tenis. Pero ese nuevo egresado, ese nuevo recién llegado, quizá con la experiencia que le está brindando, que le está aportando la persona que tiene muchos años, puede aportar conocimientos tecnológicos que la empresa ni siquiera se imaginaba y que las personas que tienen muchos años a lo mejor no habían considerado que son importantes. Entonces, no solo se trata que esta sabiduría del experimentado, del antiguo, del que tiene muchos años, que ya es activo fijo de la empresa, no se trata solo que su sabiduría permee, que es muy relevante. Se trata de abrir la puerta a que las ideas, creencias, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, que normalmente vienen de los más jóvenes, sean bien recibidas por los más antiguos. Y no tengamos empresas donde se diga todavía, es que así lo hemos hecho siempre. Es que si antes lo hacíamos así, ¿por qué lo habríamos de cambiar ahora? ¿Cómo es posible que ahorita necesitemos controles cuando antes lo hacíamos a mano? Pero todo esto ha cambiado. Y hay gente que todavía no se da cuenta de eso. O no se quiere dar cuenta porque no le conviene. Y ojo, porque ahí vienen muchas fugas de dinero. Muchas. Ese es otro tema. ¿Qué importa? Que los equipos los hagamos productivos con el involucramiento de todos los miembros de ese equipo. Para que el equipo sea el más productivo, todos tienen que aportar, no solo uno, no solo unos cuantos.
no solo los más antiguos, no solo los más experimentados, o no solo los que tienen mayor interés, porque hay gente que sin conocimiento tiene todo el interés, o sin experiencia busca sacar la experiencia a toda costa. No solo se trata de los más impetuosos, se trata de que todos los miembros del equipo aporten a la productividad del negocio y que el aprendizaje que hay entre los diferentes elementos del equipo, independientemente si son los más antiguos o los más jóvenes, permee en todas las direcciones. Y ahora velo en la familia. Esto es igual. Los papás son los de experiencia, los del conocimiento, los de la sabiduría en ciertos conceptos muy claros. Pero es sorprendente que todavía haya papás que no crean que sus hijos les pueden enseñar cosas, cuando sus hijos han aprendido cosas que ellos ni se imaginan que existen, que en sus tiempos obviamente no era parte de su aprendizaje, y que aún con toda su experiencia hay cosas todavía que pueden aprender, tanto en la empresa como en la familia. Los que son más antiguos, los que tienen más años, los que tienen más conocimiento por la experiencia, por lo tanto, y muy probablemente más sabiduría, si tuvieran la sabiduría necesaria, deberían de tener también la humildad para entender que hay más cosas que aprender de los jóvenes de las que a veces uno cree. Yo recuerdo hace muchos años que alguien me dijo, yo tenía 24 años, y me dijo, muchachito, con esas palabras, muchachito, ¿no te das cuenta que tu edad es el tiempo que yo tengo de experiencia? Y literalmente era eso. Yo tenía 24 años de edad y esa persona tenía 24 años trabajando en ese negocio, haciendo esas actividades en la misma empresa. No había forma de refutar eso. Tenía mucho conocimiento, tenía mucha experiencia, tenía muchos años en el medio, sí. Y bueno, no podía yo lidiar con toda esa experiencia. Lo que sí podía hacer era aportar cosas que, aún con toda su experiencia, él no conocía, él no sabía. Y desafortunadamente en ese momento él no estaba dispuesto a cambiar. Al paso de los años, llevamos una buena relación, pero él terminó su relación laboral precisamente por la falta de actualización. Y no tiene que ver nada conmigo, tiene que ver con que la creencia de que yo, por tener muchos años, mucha experiencia, soy un sabelotodo y ningún muchachito me va a venir a enseñar cosas, es una idea bastante errónea que genera pérdidas a las empresas, porque obviamente se estancan por esta creencia de que los viejos son los únicos que saben y los jovencitos no. Entonces, los equipos deben de ser más productivos a través de facilitar la comunicación entre los experimentados y no los experimentados, los que son muy sabios y los que no lo son tanto, pero todo tiene que ver con un aprendizaje en cascada, de arriba para abajo, pero de abajo para arriba también. Y por último, el punto número 4, elevar el valor de la sabiduría. Y esto tiene mucho que ver con honrar a los viejos. Y sí me parece que es importante mencionarlo porque aunque es claro que los jóvenes tienen mucho que enseñarle a los viejos y los viejos mucho que enseñarles a los jóvenes, la sabiduría como tal es lo trascendente después de tener conocimiento y experiencia. Regresemos al ejemplo. Tú tienes el conocimiento para cambiar una llanta. Tienes experiencia cuando la has cambiado varias veces. Pero la sabiduría de saber qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera prevenirlo, en qué momento, se te va a dar porque aprendiste, no solo a través del conocimiento y la experiencia, sino le sacaste más información, más experiencia, más conocimiento, más práctica, más cosas que te hacen sabio en un tema. No vas a ser sabio en todos, pero puedes ser sabio en ciertos temas muy específicos. Y cuando hay personas con esta sabiduría, me parece que hay que elevar su valor. Porque qué bonito sería, o qué bonito es, que tú digas, quiero sentarme con Don Beto, el señor que tiene 40 años trabajando en esa empresa que hacen bolsas de papel y que vio los procesos desde cómo se hacían a mano, después cuando entró la maquinaria a sustituir la mano de obra, evolucionaron de bolsas de papel a bolsas de plástico y aún sigue trabajando aún con maquinaria, pero haciendo bolsas de material reciclable en el transcurso de los últimos 40 años.
qué bonito es poder sentar con don Beto y decirle, a ver, don Beto, ¿cómo fue su primer día de trabajo en esta empresa? Y que te diga, hijo, tenía yo 17 años y entré porque mi papá trabajaba aquí. Y mi primer día me quedé dormido junto a la máquina porque era muy cansado trabajar aquí, hacía mucho calor. Y me quedé dormido, mi papá me vino a despertar y me regañó, me jaló de la oreja y me sacó porque me dijo que si me volvía a quedar dormido no me iba a ayudar para que entrara a trabajar a este negocio. Y después de eso aprendí y entendí que el trabajo es muy complicado a veces, pero que se necesita mucho compromiso para hacerlo bien. Y por eso he permanecido tanto tiempo aquí, porque he aprendido, me han ayudado, me he equivocado, pero me han perdonado a través del propio conocimiento. Y ahorita me da gusto que los patrones, los dueños del negocio, se acerquen conmigo para pedirle mi opinión, para pedirme mi opinión, no para lo que van a hacer con la empresa, porque es su empresa, sino para la decisión de algunas acciones dentro del negocio con las personas. Porque yo conozco a todos los que han pasado por aquí, hijo. Conozco a todos los que han pasado, los que llegaron y se fueron, y los que están todavía, llegaron cuando yo ya estaba. Y que los dueños me den esa importancia para saber a quién le podemos delegar una nueva responsabilidad, a quién le podemos delegar un nuevo proyecto, con quién es más fácil desarrollar nuevas tecnologías. Él dice, me agrada que lo hagan, porque entonces entienden que sí, yo he servido a esta empresa y todo eso que he servido me ha dado la sabiduría para poderlos apoyar. Y lo dice con una humildad de un señor de muchos años, de mucha experiencia, sabiendo que todavía tiene mucho que aprender, pero que todo lo que ha hecho le puede ayudar al negocio, a estos jóvenes nuevos dueños, para tomar las mejores decisiones. Y entonces, la sabiduría hay que elevarle su valor, porque no cualquiera tiene la humildad de transitar, de ser conocedor y experimentado, a volverse el sabio, a volverse la referencia, a volverse esa persona en la que la gente se quiere acercar porque aprendes solo de estar platicando con ellos, de lo que te dicen, de lo que te sugieren. Y aprender de la experiencia de los otros es algo muy importante, muy relevante, y que no todos se dan la oportunidad. Pero cuando ves en esas personas esa sabiduría, te puedes ir a tu casa y entonces vas a ir a buscar a tu abuelo o a tu tío el mayor, o incluso a lo mejor a tu propio padre, y les vas a invitar a un café, un té, una cerveza, y platicar con ellos es platicar con un sabio que a través de sus palabras, sus lecciones, su experiencia, te pueden enseñar mucho de la vida. Y esto es lo que quiero compartir precisamente, es elevar el valor de la sabiduría de las personas valorando realmente lo que han hecho. No creas que solo por tener muchos años las personas son sabias, porque la realidad es que no. Pero cuando identificas esa sabiduría, lo mejor que puedes hacer es sacarle provecho. Sacarle provecho a través de escuchar y preguntar. Y escuchar y preguntar. Y escuchar y preguntar. Porque esa sabiduría no te va a llegar por arte de magia. Y no te va a llegar de un día a otro. Es un proceso que todos tenemos que ir recorriendo, caminando, experimentando, equivocándonos y corrigiendo para que entonces el conocimiento, la experiencia nos lleven a la sabiduría. Considérenlo así porque así es, tanto en la empresa como en la vida diaria. Por eso les hablaba de 4 cosas que me parece que son importantes para el trabajo con sabiduría. Y no solo en el trabajo, sino en la vida diaria. Los voy a mencionar muy rápido porque estamos por terminar el programa, pero tenlos presentes para que los analices en donde estás trabajando, los analices para tu empresa, los analices para tu equipo de trabajo, pero también te los lleves a tu vida diaria y veas cómo eso también funciona. El número 1 es desarrollar el crecimiento y retención de los empleados. El número 2 es entender las necesidades y motivación de los empleados. El número 3 es desarrollar los equipos más productivos y aprendizaje en cascada. Y el cuarto es elevar el valor de la sabiduría.
poniéndolos en un lugar muy importante a estas personas que los podemos considerar sabios por ciertos temas, a lo mejor no por todos, pero por ciertos temas sí. Insisto, esto funciona para la vida laboral y la vida personal. Terminando este programa, que fue un poco técnico en el sentido de la vida laboral, espero te haya gustado porque cuando nos damos cuenta después de cierto tiempo de estar trabajando, vemos que es completamente erróneo suponer que la vida personal se separa de la vida laboral y viceversa. Van unidas porque van tejidas. Y si tienes un mal día en casa, probablemente tengas un mal día en el trabajo y viceversa. Entonces, uno como persona debe de crecer y desarrollarse. Debe de conocer cuál es su motivación y buscar cuáles son las necesidades que hay que cubrir, tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean. Que qué mejor que trabajar en una familia que sea un gran equipo de trabajo, que sea muy productivo y que el aprendizaje se dé entre todos los miembros y que las personas sabias de nuestra familia, de nuestra comunidad, entre nuestras amistades, entre nuestra familia, entre los que nos rodeamos, estas personas sabias nos demos la oportunidad de aprender de ellos. El equilibrar el valor humano y la inteligencia artificial y la tecnología se tiene que dar, y ya hablaremos de eso más adelante. No solo se requiere mucha experiencia para la sabiduría. Las lecciones de vida, el cielo que un piloto ha navegado, mientras más exposición a la propia vida, con sus errores, con sus ganancias, con sus defectos, con sus virtudes, mientras más exposición en nuestra vida diaria tengamos, es más probable que adquiramos sabiduría. Entonces, es el momento de apoyar a los mayores a destilar su sabiduría, al mismo tiempo que apoyamos a los jóvenes a acumular conocimiento. De esta forma, definitivamente es una fórmula ganadora en las empresas y en las familias. Considéralo y aplícalo. Y es más, si tú tienes poder de decisión, de convocatoria, si eres una persona relevante dentro del círculo de la toma de decisiones de un negocio, llévate estos puntos para ver cómo los trabajan. Y ojalá se den la oportunidad de trabajarlos. Y no estén priorizando todavía el dinero sobre las personas. Porque eso es finito. Las personas no. Aún y con inteligencia artificial, las personas no somos finitas. No lo somos. En fin, gracias por estar aquí conmigo, gracias por escuchar nuevamente Despegar a la Vida, gracias a todos los que me escuchan en diferentes partes de México y el mundo. El último saludo, Miami y Puerto Rico, si no me equivoco. Bueno, pondré más atención en dónde me están escuchando para saludarlos directamente a ustedes, espero que estén muy bien. Aquellos que tienen todavía afectaciones por el clima, los huracanes, etcétera, cuídense mucho y prepárense, porque la vida nos da sorpresas nos da la vida. Y yo estoy feliz de estar con ustedes nuevamente. No olviden Despegar a la Vida los jueves a las 9 de la noche, los domingos a las 8 de la noche por Radio Pasión US. Y después de eso, en el canal de YouTube de Radio Pasión, pueden ver este programa y todos los anteriores. Les mando un gran beso, diviértanse mucho y no olviden, vive mucho y vive libre. Bye, bye.